Definitivamente, hermanos, no es lo mismo estar aquí que estar en casa. Hace 8 días los vimos desde casa, el miércoles desde casa, y les aseguro que no es lo mismo. Así que les animamos a que vengan, no dejen de asistir. Yo sé que hoy a lo mejor muchos están de vacaciones y es bueno tomar descansos. Gracias por sus oraciones por mi esposa, ya está un poco mejor, cada vez me perfecciono más como enfermero. Si alguien, ya voy a poner un anuncio ahí en mi casa, se hace todo tipo de curaciones, se aplican inyecciones, sueros, etc. Entonces al final, si alguien necesita alguna atención médica, si hoy no vinieron las doctoras, pueden pasar conmigo. Bien, acompáñame a abrir la escritura. En el libro de Hechos hay un pasaje en el capítulo 7. No voy a leer toda la parte que corresponde a esto, solo voy a leer 3 versículos, del 14 al 16, pero el contexto que les digo está hablando del sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico y cómo se adquirió Y dice así en el verso 14: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Voy a leer el último versículo, el 16. Este sacerdote o este sacerdocio de Melquisedec no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Sabemos que la descendencia de los sacerdotes venían a través de Aarón. Pero este sacerdote, dice, se llegó a constituir según el poder de una vida indestructible. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. En ti no hay principio y no hay fin. Tú eres el alfa y el omega. Eres el principio y el fin. Eres, Señor, el Dios yo soy. Y gracias te damos, Señor, porque en tus planes perfectos nos tenías en la mira. Gracias por ser un Dios indestructible. A ti nadie te puede vencer, nadie te puede acabar. Gracias por lo que hoy nos vas a hablar, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estaba meditando un poquito, que no sé qué es lo que a veces a ti te llama más la atención. Por ejemplo, a veces en deportes o en ciertas películas. Hay unas películas que a mí me apasionan, sobre todo cuando veo una vida de alguien. ¿Alguien ha visto la película de Inquebrantable? O una vida de carreras. El otro día oí un testimonio que fue de la vida real. No me acuerdo el nombre y no me acuerdo las olimpiadas que fueron, pero de un corredor que al ir corriendo cayó y en el momento quedó totalmente lastimado, pero antes de salir a las olimpiadas le prometió a su padre: yo voy a terminar esa carrera. Era un maratón. Dice: yo la voy a acabar. Y se cayó ya entrando al estadio. Y al quedar ahí postrado, lastimado, creo que se rompió el pie,
Él quería acabar la carrera. Su padre estaba en las gradas, brincó las gradas, entró al estadio y ayudó a su hijo a terminar la carrera. Todo el estadio se levantó y aplaudió. O no sé si te has dado cuenta que a veces, ¿a quién le gusta el box? A Chava yo sé que le gusta. Casi siempre, ¿a poco no nos vamos con el más débil? Cuando no conocemos a los peleadores, ¿no? Y cuando vemos que le están dando una tunda, decimos, ya, reacciona, dale tú. Yo me acuerdo de una pelea que vi hace un tiempo, no sé, no me acuerdo de los boxeadores, pero le estaban dando una pela a uno de ellos. Y en el último round, hermanos, en el último, ya lo tiraron 2 veces en el último round. Se levanta y de repente le da un golpe y tira al otro. Se levanta y lo vuelve a tirar y lo sigue y lo noquea en el último round. No era Rocky, era ahí de box azteca. O me acuerdo un partido, Daniel debe saber de esto, del Barcelona contra el PSG. Perdió 4-0 el Barcelona en la ida. Necesitaba meter 4 goles para empatar en su estadio sin que le metieran ninguno, porque contaban el gol de visitante como doble. Mete uno el Barcelona y le mete uno el PSG. Y entonces necesitaba meter 6. ¿Te acuerdas de ese partido, Daniel? Y pues cuando metió el PSG dijimos, no, pues ya, aquí ya acabó el Barcelona. Y pasó el tiempo. Faltaban como 15 minutos y necesitaba meter 3 goles. Y mete uno. Y faltaban como 8 minutos, faltaban 2 y mete otro. Y faltaban como 3 minutos y mete el último. Y fue una remontada espectacular. Hasta Daniel se cambió de bando, fíjense. Le iba al Real Madrid y a partir de ahí le va al Barcelona. ¿Sí? Así le va a pasar con el América también. ¿Por qué nos llama o nos inspira tanto esas historias de vencedores que parecen derrotados? Bueno, es que ese poder de recuperación, cuando la causa parece perdida y se tiene el coraje para vencer, esa asombrosa recuperación nos llama siempre la atención. Pero hay en la historia de la humanidad una recuperación sin precedentes. Me refiero a la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Puede haber algo más, alguien más vencedor que Jesús? Estaba leyendo algo que me llegó el día de ayer. ¿Alguien tiene su aplicación en su teléfono de YouVersion de la Biblia? Bueno, ayer me llegó esto, antier. Dice, ¿por qué se llama Viernes Santo al Viernes Santo? Ese día Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Los discípulos vieron a Jesús clamar, consumado es. Pero lo que estaba terminado no era la vida de Jesús, sino todo lo que nos separaba del amor de Dios. Dios con nosotros pasó a ser Dios por nosotros, al entregar su vida para rescatarnos. Jesús sufrió para que nuestro mundo sufriente pudiera conocer a Dios personalmente. Por eso el Viernes Santo es santo. Y mira, para que me puedas entender en esto que quiero compartir, te voy a invitar a que hagamos una dinámica. No tienes que hacer nada, solo usar tu imaginación. Porque yo sé que estamos a más de 2000 años o quizás menos de la resurrección de Cristo, pero si lo vemos a la distancia nuestra, ya no es tan complicado entender la resurrección de Cristo. Así que la dinámica a la que te invito es que usemos nuestra imaginación y nos vayamos hacia el pasado.
a la última semana de la vida de Jesús. No pensando en que tú vives en el año 2022, sino que estás presente ahí. Y esto me inspiró porque hace unos días mi esposa y yo vimos una película, como no hemos salido, estaba ahí en Netflix la película de la resurrección de Cristo. ¿Alguien ya la vio? Donde cuenta un tribuno romano. ¿Es esa la que ya vieron? La del tribuno romano. Un tribuno romano es alguien que investigando se le encarga la encomienda de rescatar el cuerpo de Jesús que supuestamente los apóstoles ya robaron, y tiene que encontrarlo para presentar la muestra de que Jesús está muerto. Y busca el cuerpo, hasta llegan a profanar tumbas para encontrar a Jesús y no lo encuentran. Quieren suplantarlo y ponen otro cuerpo y se lo llevan a Pilato y le dicen: no, este no es. Y él sabe que no es, pero él presencia cuando Jesús se aparece con los discípulos y empieza a caminar y a ver las pruebas contundentes de la resurrección de Cristo. Así que te voy a invitar a que te traslades al pasado, y estamos en la última semana en la vida de Jesús. Está la crucifixión y Jesús dijo: consumado es. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu y murió. Solo se encontraban Juan presente en la crucifixión de Jesús y en su muerte. Su madre, algunas mujeres y unos cuantos discípulos dispersos por ahí, llenos de pavor. Los demás habían huido y estaban escondidos por temor a que también les hicieran lo mismo. José de Arimatea solicita el cuerpo de Jesús, se lo entrega a Pilatos, lo mete en una cueva, en una tumba de su propiedad, porque Jesús en este mundo no tuvo nada propio, todo lo que tuvo fue prestado. Le prestan una tumba, lo colocan ahí, Nicodemo le ayuda, estos dos discípulos que pertenecían a la religiosidad, al Sanedrín, y a escondidas, bueno, ya aquí ya no tan escondidas, lo sepultan. Y en ese momento se acuerdan los fariseos, los religiosos, que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y van con Pilato y le piden de favor que mande una guardia, que sellen la tumba, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y el efecto posterior va a ser peor de lo que primero habían hecho. Y van a estar propagando la idea de que resucitó. Pilato accede, dice: tengan la guardia, vayan, sellan la tumba. Y estaba leyendo un comentario de cómo se llaman las tumbas. Hacían a la entrada un orificio, pero de tal manera que en el momento en que colocaban la piedra que sellaba, y era una piedrota, caía como en una especie de canal, y era fácil, bueno, entre muchos, aparentemente fácil meterla, entre unos 10 hombres, pero sacarla casi era imposible, porque caía como en una especie de canal alrededor. Aparte de eso, la sellaban, la amarraban, ¿sí? Y quedaba así. Así sellaron la tumba de Jesús. Y no solo eso, sino montaron una guardia a estar vigilando que nadie llegara. ¿Ustedes creen que los apóstoles iban a llegar? Los apóstoles estaban, muchos de ellos, decepcionados. Tú lo puedes leer ahí, por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas. Y en Marcos cita nada más a través de 2 versículos, dice que 2 discípulos que iban a Emaús. Y después Lucas desarrolla todo eso en el capítulo 24, y estos 2 discípulos que iban a Emaús iban decepcionados, ¿sí? Retirándose de Jerusalén para irse a Emaús. Si tú ves un mapa, Emaús está cerquitas de Jerusalén, pero se estaban retirando de Jerusalén. Y ellos van tristes, cabizbajos, y en el momento se les aparece Jesús sin que ellos lo reconocieran. Y Jesús les hace una pregunta: ¿por qué estáis tristes?
Y se sorprenden ellos, pues dicen, bueno, ¿qué acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? ¿Qué cosas les pregunta Jesús? Y miren, Jesús es el mejor terapeuta porque invita a la gente que está triste a hablar. Aquí hago un paréntesis: si tú estás triste, necesitas sacar tu dolor. Háblalo, sácalo. Ve con alguien con quien le tengas confianza y expresa lo que estás sintiendo. Y Jesús los invita. ¿Qué cosas? Y empiezan a decirle de Jesús Nazareno, que nosotros creíamos que era el Mesías, que iba a redimir a Israel, pero ya han pasado 3 días desde que falleció y no ha sucedido nada. Jesús, en un acto de compasión, de comprensión hacia ellos, les dice: hay tardos en entender las cosas. Era necesario que todo esto sucediera. Así estaba profetizado, y les empieza a describir en todas las escrituras para llevarlos a entender que eso era necesario. Y cuando llegan a un lugar ya anocheciendo, dice la escritura que Jesús hizo como que iba a pasar de largo, y ellos le dijeron: quédate con nosotros. Y esa es la mejor invitación que le podemos hacer a Jesús nosotros: decirle: quédate con nosotros, que ya se hace tarde. Y a la hora que se queda con ellos, van a cenar, y Jesús toma el pan, parte el pan, y en ese momento dice la escritura que le fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús, y Jesús desaparece, porque ya tenía un cuerpo glorificado. Y la expresión que hacen estos caminantes de Emaús, que solo se da el nombre de uno de ellos, que es Cleofas, el otro creen que era un familiar también de Cleofas, pero no dice el nombre de la escritura. Ellos dicen algo, dicen: ¿no era verdad que mientras Él nos hablaba ardía algo en nuestro corazón? Y en ese momento se regresan a Jerusalén, regresan con los apóstoles, que ya escucharon algo de la resurrección de Jesús por medio de unas mujeres, pero no han creído. Y llegan y les dice: Jesús se nos apareció. Dice: bueno, pues aquí también hay unas mujeres que nos dicen eso mismo. Y llega en ese momento Jesús y se aparece. Estos se van describiendo en los 4 evangelios, todos estos sucesos. Ahorita les voy a dar, como creo que le investigué, que fueron dándose las apariciones de Jesús. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros estamos ahí. Nos enteramos, si estamos en Jerusalén, nos enteramos de todo lo que sucedió. Quizás éramos de la gente que también esperaba un Mesías. Vimos todos los acontecimientos, no pasaron inadvertidos para nadie, ¿sí? Y tenemos todo ese conocimiento. Hasta este momento, ¿sí?, ¿ha habido algún registro en el Antiguo Testamento de alguien que volvió a la vida, pero que se llama revivir, no resucitar, que es diferente? Cuando alguien revive, se murió y revive en la misma condición, con el mismo cuerpo y con los mismos achaques que con el cuerpo que se murió. Cuando alguien resucita, resucita con un cuerpo diferente. Dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra algo mortal y se resucita algo inmortal que ya no va a morir. Entonces es diferente revivir que resucitar. Y hubo en el Antiguo Testamento un registro de que Elías resucitó a un niño, y después también Eliseo. Resucitan. ¿Se acuerdan que aventaron un muerto donde estaba también la tumba de Eliseo? Y ahí se levantó. Entonces revivieron algunas gentes, pero volvieron a morir. Digamos, existía alguna idea, sobre todo si me ayudan por ahí con Daniel. Quizás Daniel 12:2 es la cita más clara de que nos hable de que iba a haber un día de resurrección para los seres humanos. Dice Daniel 12:2:
Quizás sea hay otras citas, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver Ezequiel 37 que habla del valle de los huesos secos, Isaías 26, 19, el Salmo 16, 10 para los que anotan, ¿sí? Salmo 49, versos 14 y 15, Job 19, 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará. Pero Daniel, si no me la encuentran, yo la encuentro. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero está hablando de los seres humanos. Y llegó el momento en que Jesús se encarnó y se hizo uno como nosotros. Pero miren, Jesús, aunque fue hombre, no dejó de ser Dios. Fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y Dios es eterno. Dios no puede morir. Cristo murió en su humanidad, pero no en su divinidad, porque es Dios y Él no podía morir. Por eso es que cuando Jesús aclaró, dice: a mí nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para darla, para ponerla y para volverla a tomar. Jesús no se atravesó o se cruzó con la cruz, con la crucifixión. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Pero empezó a anunciar desde antes que era necesario. Él les dijo a sus discípulos: que yo vaya a Jerusalén, ahí sea torturado, ¿sí?, sea azotado, sea crucificado, y al tercer día me levantaré. Pero entiéndanme, nosotros lo vemos a la distancia. No había ningún registro en la historia de la humanidad de un hombre que resucitara. Aunque podían conocer la palabra los seres humanos, nunca conocían el hecho. Fue lo mismo a lo mejor lo que les pasó a la gente que vieron por primera vez a un niño que Elías revivió. Tampoco había registro de eso. Pero mucho menos había registro de una resucitación o de una resurrección. ¿Sí? Y la Biblia es clara, dice: Cristo, las primicias de la resurrección. Es el que primero tenía que resucitar. Y Él mismo lo anunció. Y miren, ¿por qué a nosotros o a la humanidad, pongámonos en ese momento, la muerte tiene un poder tan aterrador? Porque las experiencias, digamos, hasta ese momento, las experiencias de la muerte le decían a las personas que nadie, absolutamente nadie, regresa de la tumba. Aunque unos días atrás Jesús había resucitado de la tumba o revivido de la tumba a Lázaro. Pero la experiencia real le decía a las gentes: nadie regresa de la tumba. De ahí la desolación, la desilusión de tanta gente, porque la muerte golpea o nos golpea llevándose a nuestros seres queridos con la terrible certeza de que no los vamos a volver a ver. Y a veces eso es lo que lastima tanto a la gente, ¿no? Ya no los voy a volver a ver. Podemos conservar fotos, videos, ahora, ¿sí?, pero físicamente nunca vas a ver a una persona. Imagínate que tú te invitan a un sepelio y tú vas a ir a predicar un sepelio. El muerto no te va a recibir en la puerta diciéndole: pásate, ¿no?, qué bueno que viniste. Tú sabes que el muerto ya está muerto y no lo vas a volver a ver. A lo mejor si está abierta la caja. A mí no me gusta que abran la caja. Ya mi esposa y yo sabemos, el día que ella o yo nos muramos, nadie abre la caja, hermano, está sellada. ¿Sí? Así como la tumba de Jesús, nadie la abre. ¿Sí? Y yo un día le dije a mi esposo: oye, amor, y cuando tú te mueras, ¿quieres que te arreglen la cara, te maquillen todo? Sí. Digo: ¿para qué si no te van a ver? Mejor así déjalo, ¿no?
¿Qué tal si me cobran un poquito más por arreglar? No, así que se quede. Y esa certeza de que no los vamos a volver a ver es lo que quizás nos crea desolación. Y con la imaginación los traemos a nuestra memoria, con los recuerdos, con las fotos, con los videos, ¿sí? Pero nunca los vamos a volver a ver, al menos en ese momento. Hasta ese momento la gente perdía un ser querido y hasta ahí llegaba todo. Así que cuando Jesús está hablándole a la gente de que va a resucitar, conocían el término, pero para ellos era algo extraño. Y quizás los fariseos, por su temor, le prestaron más atención a las palabras de Jesús. Ese engañador dijo que iba a resucitar. Sellemos la tumba, pongamos guardias, que nadie entre, que no vayan a creer o vayan a difundir la falsa idea de que Jesús resucitó cuando sus discípulos se pueden robar el cuerpo. Así que vamos a Mateo 27. Vamos al verso 62 al 66. Ahora yo voy a hacer esperar a los de la cabina. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Con Cristo, lo que estaban intentando estos hombres era algo imposible, porque lo que Dios dice, lo cumple. Dios nunca ha mentido, y si Él dice algo, se va a hacer, tarde que temprano. Y Él había dicho: al tercer día voy a resucitar. Si hubieran tenido más fe, los apóstoles hubieran esperado los 3 días y estar expectantes para la resurrección, pero ellos estaban compuestos de la misma materia prima que tú y yo. Si estuviéramos ahí, estaríamos igualmente dudando. Así que estos hombres se aseguraron de que no hubiera manera, no de que Jesús resucitara, porque ellos no creían, sino lo que creían es que sus discípulos podían robar el cuerpo y difundir la idea de que había resucitado. Entonces se quieren asegurar de que esto no suceda así. Pero pasado el día de reposo, dice el capítulo 28, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. En la versión de Marcos dice que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús. Y hubo un terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En la versión de Lucas, me encanta Lucas porque Lucas cita, creo que es capítulo 24, versos 5 y 6,
y les dice el ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No tenemos que buscar a nuestro Señor entre los muertos. No tenemos que tener, como decía hace rato Javier Solís, una imagen de un Dios muerto, porque no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Cuando ellas iban a ungir el cuerpo, digamos, trasladándolo a nuestros tiempos, ir a ungir un cuerpo no era irlo a embalsamar, era diferente. Embalsamaban los egipcios. Pero ir a ungir el cuerpo, aplicado a nuestros tiempos, sería como cuando alguien le lleva flores a un muerto a una tumba, como una forma de reconocerlo, de honrarlo, de visitarlo. Entonces, cuando ellas iban a ir a ungir el cuerpo, tienen una visión, la piedra está removida, y la piedra, ¿por qué creen ustedes que estaba removida la piedra? No era para que Jesús pudiera salir, ¿verdad? Él de repente podía aparecer en cualquier lugar, no necesitaba que le abrieran la puerta. Cuando llegó ahí en el Evangelio de Juan con los 10, sin que estuviera Tomás, dice que de repente apareció en medio de ellos, no llegó y tocó: ábranme. No, de repente apareció y le dijo: paz a vosotros. Y de repente desaparecía. Se removió la piedra, Dios la removió por medio de un terremoto, ¿sí?, para que la gente pudiera entrar y comprobar que no estaba ahí. Además, el sudario en que lo envolvieron, hagan de cuenta como si Jesús hubiera desaparecido de ahí o salido como humo. Se quedó intacto como lo tenía puesto. Si los discípulos hubieran intentado robar el cuerpo, ustedes iban a creer que iban a tener el tiempo o el cuidado de acomodar todo bien con lo miedoso que estaban. Y ahí estaba la evidencia. Las mujeres, que son más dadas a tener más fe que nosotros los hombres, en el momento en que vieron la tumba vacía, ellas creyeron que resucitó. Y fueron, como Jesús les había dicho: vayan y díganles, ¿sí?, es el verso 7, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Corrieron, obedecieron y fueron a avisarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Unas versiones dicen, Mateo, Marcos y Lucas, casi todos dicen que ellos no les creyeron. Pero en Juan dice que cuando escucharon esto, salieron corriendo 2 discípulos, Pedro y Juan. Y es curioso porque en Mateo y en Marcos dice, sobre todo en Marcos dice: vayan y díganle a Pedro y a los demás. Se refiere específicamente a Pedro, que tenían que decirle a él. Y salen corriendo, dice la versión de Juan, que llegó primero el discípulo amado, refiriéndose a su propia persona. Juan dice: llegó primero a la tumba, pero no entró. Como era más joven Juan, llegó primero, llegó más atrasito Pedro, quizás sacando la lengua. Llegó Pedro, pero Pedro, como era de impetuoso, él se mete hasta adentro y ve la tumba vacía, ve el sudario, ve todo, y cae un poco en cuenta de que ha resucitado. Se regresan ellos meditando, van de regreso con los otros discípulos, y en ese momento viene la primera aparición. ¿Por qué? Las mujeres seguían, sobre todo María Magdalena. Se van los discípulos, pero se queda ahí María. Y de repente ve un hombre, la figura de un hombre, porque a veces así jugaba Jesús, ¿no?, con la gente. No se dejaba reconocer.
No sabían que era Él, como los discípulos de Maús. Cuando se aparece a María Magdalena, ella no lo reconoce, cree que es el hortelano. Y llorando le dice: si usted se ha llevado a mi maestro, dígame dónde está. Y cuando Jesús le habla, le dice: María. Eso fue suficiente, quizás para que María reconociera la voz de Jesús y también se le abrieran los ojos y reconociera a su Señor. Dice: Raboni, rabí, maestro. ¿Sí? Una versión dice que está a punto de abrazarlo y le dice Jesús: espérate, María, no me abraces porque no he subido al Padre. ¿Sí? Y algunos comentaristas dicen: el no haber subido al Padre es porque iba con el Padre para traer la promesa que había hecho de dejar al Espíritu Santo aquí en medio de nosotros. Dice: pero ve y dile a los discípulos, ¿no? Y los veré en Galilea. ¿Ustedes se pueden imaginar el gozo de María? Una mujer que, miren, el otro día les preguntaba qué edad tenían de María y unos decían que era prostituta y eso. La Biblia no dice eso. ¿Sí? No le colguemos milagritos que no hizo. Solo dice que era una mujer de la que fueron expulsados 7 demonios, nada más. No le agreguen más, imagínense ya tener 7 demonios, pues está grueso, ¿no? Aquí algunos de nosotros ni siquiera no tenemos ni uno y andamos por la calle de la amargura. Ahora imagínense con 7 demonios, ¿cómo estaríamos? Bueno, dice que ella fue liberada de 7 demonios. Y al ser liberada de 7 demonios, se convirtió en seguidora de Jesús. Y en el momento en que lo reconoce y está vivo, está llena de alegría, de gozo, porque sabe que su Señor vive, está vivo. ¿Sí? Y llega a dar las noticias. Me asombra porque Mateo dice que aun cuando los apóstoles vieron a Jesús, ya viéndolo, dice, algunos no creyeron. Creo que es el 28:7. A ver, déjenme ver si. Si no, ahorita por ahí dice: las apariciones de Jesús son esporádicas durante 40 días. No hay registro de que se quedara mucho tiempo con ellos, sino aparecía, se desaparecía. ¿Sí? Están registradas, yo tengo registradas aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apariciones que hizo Jesús después de haber resucitado. La primera fue a María Magdalena. Los que anoten pueden anotar. Marcos 16 del 9 al 11, y Juan lo amplía en el capítulo 20 del 10 al 18. Aparece a las mujeres después en Mateo 28 del 8 al 10. Después aparece a 12 en el camino a Emaús, Marcos 16, 12, 13 y Lucas 24 del 13 al 35. Aparece a sus discípulos cuando está la puerta cerrada, sin Tomás. Lo registra brevemente Lucas en el 24 del 36 al 45, pero lo amplía Juan del 20 del 19 al 23. Aparece a sus discípulos estando Tomás presente. Juan 20 del 24 al 31. Aparece a los discípulos mientras pescan en Galilea. Capítulo 21 de Juan, del verso 1 al 14. Y después Jesús habla con Pedro en ese mismo evento para restaurar a Pedro. Después está Jesús con todos sus discípulos en la gran comisión que se cree que fue en Galilea, en el capítulo 28, cuando les da la gran comisión. Aparece a los discípulos después en Jerusalén, en Lucas 24, 44 al 49, y después Jesús cuando asciende. Hasta ahí, ¿sí?
Ya después Pablo va a registrar en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios que Jesús se apareció a más de 500, que se apareció también, apareció a Jacobo y a Pedro, dice, y al último de todos a mí se me apareció también. Pero eso ya fue lo de Pablo después de la ascensión de Jesús. Ahora, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los líderes religiosos por desvirtuar la verdad, ¿sí?, por crear una historia fantástica de que habían robado el cuerpo de Jesús, la verdad es que Jesús salió de la tumba. La muerte no podía mantenerle en sus garras y al tercer día resucitó como él lo había dicho. ¿Cuán grande debe ser nuestro gozo cuando nos es revelada la verdad de la resurrección, hermanos? Este hecho ha sido comprobado. Ha habido gente que ha querido comprobar. Un libro que escribió Jacques McDowell, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Él era una persona que no creía y se propuso comprobar que la resurrección de Cristo era una falsedad. Y se puso a investigar, y dadas todas sus investigaciones se convirtió. Y él escribió ese libro, Evidencia que exige un veredicto, donde él trata de comprobar, pero miren, no se trata de comprobar si Jesús resucitó o no se resucitó, se trata de creer. De que si tú o yo lo creemos. Porque, fíjate, una vez le preguntaron a Sócrates, sus amigos, cuando estaba a punto de morir Sócrates, le preguntaron sus amigos, oye, ¿tú crees, Sócrates? Le dijeron, ¿que volveremos a vivir? Y la respuesta de Sócrates fue esta: yo espero que sí. Yo espero que sí. Hubo otro hombre llamado Charles Brougham. Este era un hombre ateo británico. Y un hermano escritor llamado Arthur Porritt fue a su funeral. Y después Porritt escribió esto del funeral de Charles. Dijo: no se pronunció en ese lugar oración alguna junto al sepulcro. Es más, no se pronunció ninguna palabra. Los restos guardados en un ligero ataúd fueron colocados en la tierra de manera bastante carente de ceremonia, como si se quitara apresuradamente la carroña de la vista. Salí de allí con el corazón helado. Solo entonces caí en la cuenta de que la pérdida de la fe en la continuidad de la personalidad humana después de la muerte le da a esta una espantosa victoria. Pero Pablo escribió lo contrario. Cuando escribió en Corintios dijo que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, que esto corruptible de incorruptibilidad. Así que le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice: sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo resucitó. Así que el autor de la carta a los Hebreos dice que se levantó un sacerdote o un sacerdocio diferente por una persona, ¿sí?, que lo iba a representar, que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, que iba a ser Jesús, que tenía una vida indestructible. Ese es nuestro Dios. Alguien con una vida indestructible. ¿Sí? Cuando Jesús asciende al cielo,
Y todos los que están presentes viéndolo, y todos los que pudieron constatar que Él había estado presente con un cuerpo diferente, glorificado. Algo que me llamó la atención ahora que estaba preparando esto, porque llega un momento en que Jesús, cuando se aparece, y cuando se aparece sobre todo a Tomás, cuando ya está presente Él, le muestra las marcas de su crucifixión. Él dice: ándale, Tomás, ven, mete tu dedo aquí y tu mano en mi costado. Y ya no se hace incrédulo, sino creyente. Yo no creo que Tomás se haya atrevido a meter su dedo ni su mano. Con el puro hecho de verlo, dice que cayó a sus pies y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero no sé si tú te has preguntado, ¿por qué Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y mantenía las marcas de su crucifixión? ¿Te lo has preguntado? Él necesitaba comprobar que lo habían crucificado. ¿No era suficiente con que se apareciera vivo otra vez? O sea que sí necesitamos pruebas. Miren, yo creo que Él quiso conservar eso, no para que nosotros nos convenciéramos más de que Él era, sino para que quedara un testimonio de lo que fue en Él, como en tu vida y en mi vida. Debe de haber algún testimonio, como le pasó a Jacob, que una vez que estuvo un encuentro con el Señor, le quedó una marca. Él quedó rengueando de haber estado con el Señor. Si tú y yo tenemos alguna cicatriz de nuestra vida pasada, y no me refiero a algo físico como la que tiene Beto aquí, cuando se le iba a cortar la yugular, que le quedó así un cachito, si no ya no lo hubiera contado. A veces hay otras marcas más en el interior, en tu alma, algo que te definió, algo que te hizo creer. Yo me acuerdo que en la primera congregación que llegué había un hermano que para él fue toda una revelación, y lo único que decía, descubrí que tengo un Dios vivo, mi Cristo está vivo. No sé en qué Cristo había escuchado siempre o cómo había, pero él estaba eufórico y a todo mundo le decía: Cristo vive, Cristo vive. ¿Cómo ha sido tu encuentro o tu revelación para tu vida de que Jesús está vivo? ¿Se acuerdan lo que leí en el teléfono de YouVersion? Dice: primero fue Cristo con nosotros, Emmanuel, y ahora es Cristo por nosotros. Cuando tenemos esta conciencia clara, real, de que Él resucitó, dice Pablo, escribiendo a los Corintios: ahora sí nuestra fe tiene una razón. Cuando Cristo resucitó, nuestra redención, ¿sí?, se hace efectiva, no hay nada que la anule, ¿sí? Porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, de nada hubiera servido. Se levantó de la tumba, ¿sí?, para confirmar nuestra redención, para decir que está totalmente terminada la obra, pero confirmada por medio de lo que Dios hizo al levantarlo de la tumba. Lo que se consiguió en el Calvario se confirma a través de la resurrección. Ahí es donde entonces podemos tener la certeza de que todo lo que hizo Cristo a favor nuestro ha sido confirmado, ¿sí? Y ya no tenemos que dudar, no tenemos que creer. Hermanos, tenemos preparado un lugar en el cielo. Nuestros cuerpos van a tener también una transformación como la tuvo el cuerpo de Cristo.
No sé de qué manera, de qué forma. Yo creo que sí nos vamos a reconocer, porque a Cristo se le reconoció. Físicamente lo pudieron reconocer que Él era el mismo. No solo por las marcas en sus manos, sino su rostro era el mismo. Pero va a haber una diferencia enorme. Nosotros nos vamos desgastando con el tiempo, somos corruptibles. Va a llegar un momento en que no va a haber nada de eso. Ya no vamos a morir. Quizás vamos a tener la misma capacidad de Cristo, de repente estar en un lugar y quizás trasladarnos a otro. Nuestras dolencias se van a acabar, eso lo aclara Apocalipsis. Ya no va a haber más dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, porque dice Dios: he aquí yo hago nuevas todas las cosas las hago nuevas, ¿sí? Tu cuerpo te lo voy a hacer nuevo, ¿sí? Y yo espero ese día glorioso. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir cuando escribió a los Filipenses: no es que ya lo haya alcanzado. Imagínense Pablo diciendo: no lo he alcanzado. Aunque después, cuando le escribe a Timoteo, le dice: he terminado la carrera, he peleado la batalla, ¿sí? He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero él sabía que todavía no lo había alcanzado. ¿Qué es lo que no había alcanzado Pablo? Si ustedes leen el contexto en el que escribe allá a los Filipenses, está hablando de la resurrección. Dice: no ha alcanzado a tener un cuerpo resucitado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese? Nuestra resurrección. Y esto solo nos los da o nos asegura nuestra resurrección, la resurrección de nuestro Señor. Por eso este día sí es un día glorioso. Espero que a lo mejor si nosotros nos trasladamos en esa dinámica al tiempo, no seamos tan duros con los apóstoles. Si dudaron, si no creyeron, porque quizás nosotros hubiéramos actuado igual. Necesita haber un convencimiento del corazón. Necesita un proceso de trabajar Dios en nosotros, para que ahora tengamos la certeza, la seguridad de que nada, absolutamente nada, nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Y que Él está preparando ahora un lugar para que donde Él está, tú y yo también estemos, con un cuerpo semejante al de Él. Y mientras nos dejó aquí un poder que dice la Escritura es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Lo tenemos tú y yo. Así que espero, hermano, que tú y yo podamos confiar y estar seguros, ¿sí? Los que hemos perdido seres queridos, ellos se nos van a adelantar en un cuerpo resucitado y glorificado. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando el Señor venga, cuando se toque la final trompeta, ¿sí? Cuando todo ojo lo vea, entonces descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar primero, ¿sí? Ya sin ningún impedimento de los que tuvieron aquí, ninguna deformación de las que tuvieron aquí, ninguna dolencia, nada. Y después nosotros, los que hayamos quedado, sí, a lo mejor no vamos a morir, pero seremos transformados. Ese cuerpo será transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice: y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y esto corruptible de incorrupción. Así que ten confianza, hermano. Así va a ser.
Oremos. Tu palabra nos desafía y nos hace una pregunta que es una pregunta retórica, Dios, para nosotros. ¿Qué Dios como tú? Ninguno. Ningún Dios hay como tú. Gracias. Gracias, Señor, porque no te aferraste a tu divinidad. Gracias porque viniste a pagar lo que era imposible para nosotros pagar. Gracias por haber ido a la cruz. Gracias, Señor, por confirmar tu muerte al ser sepultado en una tumba. Gracias por haber dejado una señal como la señal del profeta Jonás. Y gracias por vencer la muerte. Señor, ahora le has quitado todo el poder a la muerte. Y ahora, Señor, la vida nos espera a cada uno de nosotros, a los que hemos confiado en ti, a los que reconocemos tu resurrección, a los que anhelamos, Señor, que vengas por nosotros. Gracias por haberte levantado de la tumba y por haber ascendido a los cielos nuevamente y regresar con el Padre. Y que ahí, a la derecha del trono de la majestad, estás tú, Señor, intercediendo por nosotros y esperando ese encuentro glorioso que vamos a tener contigo por la eternidad. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.